Buenas tardes a todos y a todas. Felicidades a los contadores, contadoras por su día de mañana. Para mí es un día muy especial que me hayan invitado, especialmente en este contexto de la celebración de su 63 aniversario, 64 aniversario, perdón, que eso representa que ha sido una organización bien manejada con gente que ha dado su vida por esta organización. Y bueno, les auguro y les deseo muchos años de vida con éxito y que la carrera y la profesión de la contabilidad siga siendo el trabajo tan especial que ha realizado hasta ahora en este país. Ha sido manejada por una gran familia de contadores. Claro, ¿son cuántos? 35,000. No, somos 5,100. 5,000 y pico afiliados, pero bueno, debe haber contadores públicos, y esa es una buena observación, gracias por hacerla, ¿verdad? Porque sí, graduados de la carrera, ahí hasta hace un año habían 63 universidades impartiendo la carrera, o sea, en Nicaragua hay un poco menos, pero sí es una carrera, ¿verdad? Que además tiene un gran impacto social en términos de que sin contador no se pagan los impuestos. ¿Quién los calcularía? Claro. ¿Verdad? Es la labor social que hacemos, además que aseguramos los negocios jurídicos a través de la fe pública que damos de ellos. Y en parte aseguran la práctica sana del empresarialismo entre las empresas, enseñándoles a los empresarios a cómo hacer las cosas cada vez mejor, transparentes, etcétera. Creo que hay toda una filosofía detrás de eso. Bueno, y contento de estar acá, y este es el tema que hemos acordado compartir el día de hoy: sucesores de oficinas corporativas manejadas por familia. Para entrarle a este tema quisiera en primer lugar hablar un poco, primero establezco una hipótesis para poder estructurar mi charla sobre esa hipótesis. Después de la hipótesis vamos a hablar un poco sobre el contexto latinoamericano, el contexto nicaragüense, sobre las empresas familiares, un poco con datos bastante reales, y eso nos va a llevar hacia el tema que nos ocupa, de qué estamos hablando cuando hablamos de oficinas corporativas, ¿no? Vos hablaste un poco sobre eso. Bueno, ahí vamos a ver en detalle, con más precisión, a qué nos referimos, incluso con números, en el caso de Nicaragua. Y después vamos a ver cuáles son los principales retos que tienen este tipo de oficinas. Y al final terminamos, como siempre, con una parte positiva, una propuesta de cómo le podemos ayudar a personas como ustedes que tienen oficinas corporativas, donde en muchos de los casos ya los hijos, las hijas han tocado a la puerta, ya están algunos de ellos trabajando con ustedes, en otros casos ya tienen una solidez, ya manejan un buen porcentaje del día a día en esa empresa. Y no hay que olvidar que son empresas, ¿verdad? Entonces, ese sería nuestro primer... se nos ha pegado esto acá. ¿Dónde tiene que? Ok, ahí está. Ok, yo quisiera arrancar esta presentación con una hipótesis. Y la hipótesis es: el empresario típico latinoamericano va a esperar hasta el último momento para empezar a conversar con los suyos, o sea, con su contexto familiar, sobre ese futuro del patrimonio que han construido como familia, y hasta ese momento empezar a tomar acciones. Esa es la hipótesis, y quiero decirles que esta hipótesis la baso principalmente en unos 150 procesos que hemos dirigido aquí en Nicaragua, en Costa Rica y principalmente en Nicaragua y Costa Rica, donde normalmente el empresario, independientemente del tipo de negocio que tenga, sea manufactura, sea servicio, siempre va a esperar en la mayor cantidad de casos hasta los últimos momentos, cuando ya este empresario, este titular de su empresa está cansado, siente que la vida se le ha cortado, y entonces cree que es el momento para empezar a discutir esos temas con su familia. Lo que en muchos aspectos es una lástima, ¿no? Porque a veces la vida productiva de los hijos, imaginémonos un empresario que ha tenido buena vida y tiene 85 años y que sus hijos tienen 55 años, o sea, estamos hablando de que estos hijos, estas hijas probablemente ya tienen 30 años de haber involucrado, de haberse metido a trabajar con la empresa de carácter familiar.
que de alguna manera, si desde antes se pudiese empezar a hablar sobre el orden que debería de tener la entrada de los hijos en la empresa, ¿verdad? Etcétera, etcétera, la participación de los actores familiares dentro del negocio pudo haber sido más significativa, hacer crecer la empresa con mayor facilidad y que se haya generado empleo con mucha mayor capacidad. Ok, ese es el contexto internacional. Según la CEPAL, hay aproximadamente 30 millones de empresas formales en la región latinoamericana, en LATAM. Igual, de nuevo, los datos internacionales nos dicen que el 80-85% de las empresas, normalmente de cualquier contexto, de cualquier país, son de carácter familiar. O sea, hay una familia que está detrás de ella, que de alguna manera está tomando las acciones, ya sea dirigiendo desde la junta directiva, en el caso de que sean formales, o involucradas en el día a día, en la parte de la gestión. Y una pregunta, ¿y eso Claro. cambia en los países del primer mundo? ¿Es diferente esa conformación? ¿Es una cuestión cultural propia de América Latina o cambia eso? Es una buena pregunta, Ricardo. Lo que pasa es que en el caso latinoamericano, solo Chile lo ha metido en el censo nacional como una ley que se cuantifique cada vez que se hacen los censos nacionales quién es el que está detrás de la empresa, si son socios que no tienen ninguna vinculación o son socios familiares, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para los países para saber cómo van a tratar este tipo de negocios para fomentarlos, para promoverlos. Porque si sabemos que detrás de ellos hay familia, la manera en que los vamos a fomentar va a ser diferente a cómo vamos a fomentarlo en el caso de que no sean familiares, ¿verdad? Pensando siempre que la sucesión va a ser un tema importantísimo en el caso de la familia, que si no se promueve, si no se apoya a las familias, probablemente las familias van a tener ya las estadísticas son contrarias a que las familias continúen manejando los negocios. Y si de alguna manera los gobiernos no manejan, no conocen estas situaciones, sería más lamentable todavía el tema de las estadísticas. Ahora, si esto sería en el caso de las formales, si metemos las empresas informales, estaríamos hablando de que en Latinoamérica, en la TAM, de los 650 millones de habitantes que hay aproximadamente, 50 millones de familias están involucradas de manera formal e informalmente en el manejo de sus empresas. Si nosotros contabilizáramos de esas 30 millones de empresas formales, de las formales nada más, el 5%, que son las de alto crecimiento, que normalmente se le llaman gazelle firms, ¿ok? En inglés. Las empresas de alto crecimiento son aquellas que normalmente crecen de 30 a 35%, por lo menos anualmente. O sea, en 3 años se han reinventado. ¿Okay? Este tipo de empresas se le llama gacela y normalmente las traigo a colación porque estas empresas son las empresas que marcan el ritmo del crecimiento. Son las que normalmente componen la estructura, la columna vertebral de las empresas latinoamericanas. Son 1.5 millones de empresas normalmente. Ellas deciden rutas de crecimiento, la mayoría de las empresas quieren estar relacionadas con ellas, son proveedores de ellas, ¿verdad? Han hecho alianzas con ellas. Y es muy importante porque detrás de ellas también vamos a tener un fuerte componente de familia. Pero bueno, en otra charla pudiéramos hablar un poco sobre qué caracteriza a las empresas gacela, ¿verdad? Enfoquémonos un poco en las empresas familiares, independientemente del porcentaje de crecimiento con que ellas cuentan. Las estadísticas dicen que el 30% de cualquier empresa familiar, de 100 empresas familiares, ya están experimentando procesos de sucesión. O sea, sus fundadores ya están cansados, los fundadores sienten la necesidad de tener gente de la familia de confianza, o esa palabra, alguien de confianza trabajando con ellos, que con mucha facilidad la gente lo escoge, lo selecciona entre los miembros de la familia. Y por último vamos a hablar un poco sobre ese grupo de sucesores. ¿Qué se espera de este grupo de sucesores en el tema de formación? Al final yo hago una propuesta de cuál podría ser la formación en cuanto a las materias y los temas que estas personas deberían de abordar para tener una inserción lo más profesional posible, de provecho posible dentro de las empresas de carácter familiar. Ahora un poco sobre el contexto nacional. El Censo Económico Urbano del 2005 decía que en Nicaragua habían 122.337 empresas. ¿Okay?
Considerando un poco los temas, los retos que Nicaragua ha tenido en los últimos años, digamos de que no ha cambiado eso, porque algunas empresas han dejado de funcionar en los últimos años, digamos que se ha mantenido. Por ahí Otras se sumaron, unas se y quedaron, retiraron. ¿verdad? Y en el tema de las explotaciones agropecuarias, con el censo agropecuario, se encontró en el 2011 que habían 262.000 explotaciones agropecuarias. O sea, si vos sumas estos dos números, vas a tener que en Nicaragua hay 415.519 empresas en el país. Y bueno, perdón que te interrumpa, Claro, pero claro. ese tema pues me provoca por lo menos expresar lo siguiente, y es: ¿dónde será que el problema es más acentuado? ¿En la parte rural o en la parte urbana? O sea, ¿será que estas empresas o estas explotaciones agropecuarias les afecta más la situación de no dialogar sobre el futuro del patrimonio? Ok, el tema los temas familiares afectan tremendamente más a las explotaciones agropecuarias por una simple y sencilla razón. Vos no puedes agarrar la finca, ponértela en el hombro y llevártela donde vos querrás. O sea, la explotación agropecuaria es fija, estemos donde estemos. La empresa no. Hay empresas de portafolio, hay empresas que vos la tenés en una casa que estás rentando, pues puedes llevártela de Managua a Chinandega, no pasó absolutamente nada. Las explotaciones agropecuarias tienen esa limitante. Nadie se puede echar a tuto 300 manzanas y bueno, las voy a sacar de Rivas y me las voy a llevar a Río San Juan. Es imposible. Entonces, tienen un fuerte componente relacionado con la tierra donde están ellos. Y ahí también lo que a veces los obliga a mantenerse donde el abuelo estuvo, donde está mi papá ahora, y yo no quiero que esta finca quiebre en mi generación, ¿verdad? Hay un reto, hay una cosa mayor, un reto mayor, podríamos decir, en el caso de la explotación agropecuaria, que de hecho hay gente que se especializa en eso. Yo no me especializo en explotaciones agropecuarias, pero sí podríamos hablar sobre eso más adelante y vamos a enfocarnos en las empresas de servicio principalmente después, ¿verdad? Que las empresas de servicio son como las de ustedes, los contadores, los que nos escuchan. Ahora, un dato interesantísimo sobre eso es que de estas 415.000 empresas que hay, si sumamos ambas, si le aplicáramos el indicador de 85%, estamos hablando que en Nicaragua hay aproximadamente 350.000 empresas manejadas por familias. O sea, hay 350.000 familias que están detrás de estos emprendimientos. Estamos hablando de que esa es la columna vertebral del PIB de este país. Estén fuera de Nicaragua produciendo ahorita en otros países o estén dentro de Nicaragua, porque el tema de las remesas juega un papel importante, pero son familias enviándole plata a familia al final de cuentas, ¿no? Y un dato importantísimo que es sobre el censo económico urbano, como podemos ver abajo, dice que servicios empresariales, que es el tema que nos ocupa principalmente a nosotros, hay unas 3.900 micros, 311 pequeñas, 37 medianas y 23 grandes, o sea, en total hay unas 4.500 empresas que tienen que ver con temas de servicios empresariales. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de los servicios empresariales? Bueno, estamos hablando de temas de contabilidad, temas legales que son bastante amplios en el caso de lo legal, civil, penal, comercial, de franquicias, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otros que se especializan solo en aspectos de impuestos, hay otros que se especializan en el tema de investigación y desarrollo, hay otros que se especializan en el tema de consultoría empresariales específicamente, ¿no? Y por último, hay algunos que son aspectos muy concretos, por ejemplo, comercio, y otras cosas tecnológicas relacionadas. Marketing. Ajá, que apoyan mucho a lo que son a los empresarios en general. Como pueden ver ustedes, es bastante variado. Ahí no hemos llenado la lista con esto que hemos puesto, nada más. Esto es una pincelada, ¿verdad? Quisiera, antes de empezar a hablar sobre ese tema, quisiera hablar sobre las empresas Matusalén. Leonardo, ¿por qué vamos a hablar de las empresas Matusalén? Las empresas Matusalén son las empresas más viejas que han existido. Pero las traigo a colación, chicos, porque las empresas más viejas tienen muchas lecciones que enseñarnos. Muchas lecciones aprendidas. ¿Por qué vivieron? Matusalén es un personaje del Antiguo Testamento, que es la persona más vieja que ha existido, que vivió 969 años. Y las empresas Matusalén son aquellas que han vivido más de 900 años.
Y aquí tenemos una lista de las empresas más antiguas que han existido, ¿verdad? En Japón están las dos empresas más antiguas que son del año 578, la Kongo Gumi, que es una empresa que construye templos relacionados con la práctica de la religión budista. Lo mismo Hoshi Ryokan, y así pueden ver después una lista de otras empresas en Europa principalmente, que son todas las que le siguen, ¿verdad? Shoto de Guyen, muchas de ellas son productoras de vino, equipos, etc. Estas son las empresas más antiguas que hay. Incluso hay una asociación de empresas más antiguas que hay en el mundo. En términos generales, sin hablar de servicio, o sea, empresas en términos generales, correcto. No veo ninguna universidad. O sea, me llama la atención que no hay. Porque, por ejemplo, Salamanca creo que tiene probablemente sí. De años, ¿no? Lo que pasa es que estas son sí, no se me olvidó mencionar eso. Manejadas por familia. Perdón, me quedé pensando. Correcto. Ahí dice, se me olvidó decir en inglés, dice World Oldest Family Company. Son familiares más antiguas. Sí. Muy bien. Entendido, gracias. Entonces es interesantísimo porque eso quiere decir de que son empresas que de alguna manera tienen protocolos clarísimos desde la época en que se fundaron para que pudieran existir hasta hoy. Sí. Rigurosísimo. Mira, un tema riquísimo de donde uno puede aprender mucho, e incluso los voy a mandar a ver una serie, que es la serie la serie sobre la reina de Inglaterra. ¿Cómo se llama? Claro. Está en Lady B. No, en Netflix. La reina Isabel. Exactamente, sobre la reina Isabel. Sí. Esa es una serie que habla sobre el reinado de esta reina, valga la redundancia, donde vas a ver los protocolos rigurosos que ni la misma reina al inicio, cuando está joven, le cuesta someterse a los protocolos, pero los protocolos te permiten sobrevivir a cualquier tipo de situación y tienes que someterte. Y siempre había alguien que estaba detrás de ella diciéndole, no puede, sí puede, esto no puede, esto se puede, ¿no? Entonces, esos protocolos son muy importantes porque establecen las reglas del juego para que las empresas familiares, principalmente, ¿no? puedan sobrevivir, puedan continuar y no dejarse llevar por las situaciones históricas, comerciales, enamoramientos, situaciones que les pueden suceder a cualquiera, cosas de la vida y de la muerte, ¿verdad? Quería mencionar eso. Ok, un poco sobre por qué las empresas en general quiebran. No esto solo para las empresas, esto es para cualquier tipo de empresa, principalmente las no familiares, ¿verdad? En primer lugar, alguien verde agarró la empresa, no la pudo manejar y quebró. Esa es la falta de experiencia. Falta de reales, falta de capital, las ventas bajas, una mala ubicación, principalmente para aquellas empresas que tienen productos altamente llamativos, que son de consumo rápido. Excesiva competencia, la competencia, lógico, juega un papel esencial, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de oferentes que puedan haber. Cuando no hay una estrategia de mercadeo, cuando alguien que creó la empresa está demasiado optimista, como a veces le pasa a uno cuando tiene poca experiencia, ¿verdad? Y los números lo engañan y dicen, no he hecho ningún plan de negocio, pero yo vi que fulano de tal vendió eso a tanto, y entonces yo compré 20,000 y lo quiero vender, y tal vez el mercado no va a comprar 20,000 productos de esos, 20,000 camas, 20,000 computadoras, ¿verdad? Y entonces uno, pues... ¿Te puedo interrumpir algo? Claro, me encantaría. Fíjate que es que me dejas pensando, y tenía que ver con 2 láminas atrás, pero me quedó rebobinando el cerebro. Es que si yo realmente la responsabilidad que le toca al que sucede, es decir, la responsabilidad es grandísima. ¿Cómo decirle a mi hermano, a mis hijos y a los nietos que yo quebré la empresa? Pues sí, es una responsabilidad enorme, ¿verdad? De poder, o sea, cuando vos haces esto y fallás no solo fallás con vos mismo, estás fallando con las generaciones que te están sucediendo y con los que están horizontalmente, o sea, tus pares, ¿verdad? Viviendo lo que vos hiciste. De tal manera que la sucesión de la decisión que tomen, no sé, eso yo no tengo mucha experiencia, ¿verdad? Solo lo estoy reflexionando, que quien decide quién lo deba de suceder
¿verdad? No solamente está perjudicando o beneficiando a los que están ahorita en la línea de sucesión en la generación, sino todas las que vienen. Como tú mencionabas en vez pasada, las 3 generaciones, ¿no? Claro, claro. En el ciclo ese, la responsabilidad es muy grande. Yo hasta pensaría, bueno, mejor no entro, pues me quedo afuera viendo los toros de largo, ¿verdad? No voy a hacer que me hagan algo. Y también esto de los servicios empresariales, que te compartí el libro de los 12 apóstoles de la economía peruana, ¿verdad? Es como viene los servicios empresariales en la medida que se profesionalizan las empresas, nosotros tenemos más oportunidad, ¿cierto? En la medida que las empresas profesionalizan la gerencia, van a necesitar un auditor interno, van a necesitar un asesor legal, van a necesitar un mercadólogo, alguien de contabilidad, alguien de auditoría, ¿verdad? Y todas estas servicios que están relacionados a la empresa. Porque la empresa, yo no sé, porque tú lo debes saber mejor que yo, ¿qué tanto pueden sostenerse en ese modelo gerencial empresarial? No sé si está fuera del tema, ¿verdad? ¿Hasta dónde debemos de profesionalizar esa sucesión empresarial? O sea, no solo el hecho de trasladar la decisión, sino incorporar a los que van a tomar las decisiones. Porque como digo, la responsabilidad es grande. O sea, van a dejarme, yo te reclamaría como nieto, mira, por vos no agarré pero ni la colita de lo que me tocaba, pues, de aquí a 20 años, 30 años. Adelante, doctor, disculpe. Sí, claro, el modelo criollo de hacer empresa es el que hace que las empresas no continúen. Porque el modelo criollo de hacer empresa uno se enfoca en lo que sabe hacer, nada más. Pero recordar que estos temas que tienen que ver con la continuidad de la empresa es una profesión hoy en día. O sea, el que la reina Isabel, de nuevo por ponerlo como ejemplo, se rodeó de personas que manejaban los protocolos y le decían no puede, sí puede, no puede, sí puede, es lo que hace al final de cuentas que las empresas actúen con profesionalismo, como bien lo dijiste vos, ¿verdad? Y no de manera reactiva. ¿Cómo reacciona, cómo actúa normalmente una empresa criolla? Reactivamente. O sea, me parece que tengo que tomar esta decisión, me parece que tengo que tomar tal decisión. Y cuando te das cuenta, los temas de gobernanza, ¿cómo se dice? Los doblás cuando te conviene, los pones de esta manera. O sea, los temas de gobernanza son y son. Los temas de gobernanza se adaptan normalmente en las leyes nacionales, en el Código de Comercio, el Código de Comercio de Nicaragua, aunque es un código de comercio bastante antiguo, y se ha estado preparando una versión nueva del Código de Comercio, un proyecto y no ha salido, pero tenemos suficiente andamiaje para que las empresas puedan crecer sanamente en este país si los dueños de los negocios aplicaran en la medida de lo posible la mayor cantidad de preceptos y conceptos relacionados al gobierno corporativo. Definitivamente, no hay la menor duda. Haciendo de que hay suficiente insumos. Haciendo un estudio de esa índole que usted decía, doctor, entonces a veces no necesariamente el sucesor inmediato es el que va a asumir las riendas de la empresa, porque probablemente no tenga la competencia para hacerlo, sino el segundo. Entonces, no sé, me parece esa, ¿verdad? Una decisión que tiene que tomar el fundador de la compañía para ponerle frente a alguien con la suficiente capacidad. Claro. De nuevo, disculpen que traiga a colación el caso de la reina Isabel. Hombre, sí. La reina Isabel, él heredó de su papá, pero su papá heredó de su hermano mayor, que el hermano mayor, no sé si los que han visto esa serie de Netflix, el hermano mayor del papá de la reina Isabel, colgó los guantes y la corona porque se enamoró de una mujer que era divorciada, que no, hoy en día nadie lo ve malo, porque hemos cambiado bastante, pero en aquel momento era inflexible. O sea, el rey no puede casarse con alguien que se ha divorciado y que ha dejado a su marido para casarse con el rey. O sea, es una locura, ¿verdad? Entonces, por eso es que él dice, bueno, yo entre la mujer y la corona, abandono la corona y me quedo con esta mujer.
¿verdad? Eso fue lo que pasó con el, Ahí nos dice Daniel, gracias Daniel Crown, por recordar la corona. Correcto, Gracias, Daniel. Daniel. Aquí estamos olvidándonos de todo lo que está en- Sinófilo, sí. Muy bueno, don Daniel. Ok, y así sucesivamente podemos ver una lista de otros temas, ¿verdad? Que si nos detenemos ahí, se nos iría toda la tarde. Qué bonita, sí, esa lista que te hiciste, es extensa. Sí, 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 claro que sí. Ok, miren, ¿qué desafíos en general tienen las empresas de carácter familiar, verdad? Y esto es basado en la literatura, donde Landsberg es uno de los actores claves en el tema de las empresas familiares. El primer lugar, para que la sucesión se pueda dar, el fundador, perdón, juega un papel esencial, o lo rechaza o acepta a este sucesor. O sea, si el fundador rechaza al sucesor, no hay mucho que hacer. Ese sería lo primero. En segundo lugar, parece mentira, pero las parejas juegan un papel esencial. Si la esposa, que puede ser la mamá o no del sucesor, ¿ok? Le dice, mira, a mí no me gusta Juan, me gusta Leonardo. Y tal vez, como acaba de decir usted, ¿verdad? Juan es el mayor. Entonces, ahí puede darse otra situación, que cuando no existe un protocolo con temas claros de en cómo vamos a evaluar a los sucesores, ahí los pareceres van a jugar un papel esencial. Y se va a imponer aquel que imponga su parecer, ¿verdad? En tercer lugar, falta de un sucesor aparente. A veces cuando no hay un sucesor, eso hace que el tema de la sucesión se convierta en un verdadero desafío. Y el tema de la rivalidad entre herederos, y eso es hasta un tema bíblico, ¿verdad? Que se puede ver entre los hermanos, entre hermanos que están luchando por el poder. Es lo más común que hay cuando vos tenés 2, 3 hijos, varones, mujeres, varones y mujeres hoy en día, y todos creen que son los que pueden heredar. Hay una serie que se llama Succession, está en inglés, está en una de estas, como Netflix, no me acuerdo cómo se llama la otra plataforma que hay. Amazon Prime, algo así. Una de estas, Amazon Prime, sí. Ajá, ellos tienen, hay una HBO, correcto, Walter, está en HBO, y sucesión, ahí vos ves que de repente hay un hijo que es el que está prácticamente detrás del papá en todo, pero de repente ves que el papá se enferma, va a un hospital, y empezás a ver cómo empiezan a surgir de parte de todos los hijos, que todos quieren ser el sucesor del papá, aun cuando una está en la casa y no se ha metido en la empresa, la otra está dando clases y tampoco se ha metido en la empresa, y así sucesivamente empiezan a aparecer otros pareceres, ¿verdad? Y hay quienes lo quieren también. Correcto, esto lo opuesto completamente. Ahí se nos olvidó poner. Saluda, ahí está nuestro colega y amigo Reinaldo Gómez, dice rivalidad entre herederos es muy común a nivel mundial. Salude, Reinaldo, un gran abrazo. Y te quiero decir algo, Plinio Suárez quería venir a grabar el programa, yo le dije, hombre, Plinio, llega a grabarlo, pues, ¿verdad? Y mi presidente dijo, no hay ningún problema. Si nos estás viendo, Plinio, ¿verdad? Un gran saludo también, que tiene una empresa familiar. Claro, claro que sí, son colegas, son amigos de hace muchos años, sí. Familia Suárez, muy lindos todos. Ok, un aspecto también significativo que juega un papel clave para que la sucesión no se dé de la manera más profesional posible es cuando los fundadores tienen ese temor a morir y entonces se aferran al poder, ¿verdad? Y por otro lado, los mismos clientes pueden jugar un papel esencial porque de repente dicen, no, yo con tu hijo no, con este muchacho yo no me voy a relacionar, yo quiero al viejo, ¿verdad? Y entonces llega, ¿y dónde está tu papá? No es que con tu papá yo me he entendido siempre, con vos no me entiendo, pues, ¿verdad? Es la marca, el papá es la marca. Mira, podría ser, pero yo pienso que a veces los fundadores juegan un papel esencial para facilitar ese proceso, son el aceite para que los sucesores de alguna manera puedan suceder sin que haya trauma. Me parece que los fundadores ahí juegan ese papel. Por último, que no hay un protocolo, ¿verdad? Si no hay un protocolo, estamos igual de fregados. Ahora, ahí un poquito abajo, lo que dice abajo es no preparar a la organización para el cambio, es prepararla para su desaparición. Así de simple. O sea, toda organización que quiera trascender a la vida de su fundador tiene que pensar que tiene que tener algún protocolo, tiene que tener algo escrito de forma tal
que pueda continuar más allá de la vida de esta persona que es la titular en este momento, porque somos de la vida y de la muerte. No hay una organización bien manejada, siempre va a vivir más tiempo que una persona que se cuide y que haga ejercicio, etcétera, porque nosotros vamos a vivir 90, 95 años, lo más, y tal vez con la mente clara 60 años, 65, 70 años, ¿verdad? 80 años. Pero una organización bien manejada con sus protocolos, etcétera, ya lo vimos con las empresas de Japón, ya lo vimos con el reinado de Crown de Inglaterra, que está desde el año 1000, o sea, tiene 1000 años de estar existiendo perfectamente, antes de que se hicieran todas las unificaciones de las diferentes coronas, Escocia, ¿verdad?, etcétera. Exactamente, entonces eso es importante considerarlo. Ahora, ahí está la pregunta suya. ¿Tiene que dirigir un familiar la empresa? Y esa es una pregunta para todos ustedes. Todo va a depender de dos aspectos esenciales. Primero, sus hijos, ¿verdad? Si han estudiado algo relacionado o no con el giro del negocio de la empresa, porque no es lo mismo una empresa de contabilidad donde vos tenés desde las actividades que se hacen dentro de la organización, ya prácticamente establecen una profesión. Muy distinto al caso de si nosotros tenemos una empresa que hace plástico, que hace papel, que comercializa cosas. Prácticamente cualquier persona de cualquier tipo de profesión podría manejarla sin ningún problema si tiene la voluntad, ¿verdad? Asimismo, si es un hospital, asimismo, si es una empresa legal, ¿verdad? Vamos a hablar más sobre eso. La pregunta es, ¿puede mi hijo, si no es contador, y yo estoy montando un bufete de contabilidad de mucha calidad, o sea, tengo 10 asociados, 20 asociados, todos estamos trabajando muy bien, estamos ganando muy bien, pero mi hijo no tiene ningún interés en manejar la empresa, ni tiene las habilidades, ni tiene la profesión, pero tiene interés de hacer, y tiene interés de hacer algo, tal vez no tiene la profesión y tiene interés de hacer algo. ¿Se puede? Y la respuesta es sí se puede, ¿verdad? Pero tal vez dirigirla desde la junta directiva. Ya estoy dando parte de la respuesta, ¿verdad? Y es más complicado porque no es lo mismo hablar de bienes que de servicios. O sea, ¿se trata de eso o se trata de otra cosa? Bueno, porque yo sí pensaría que trasladar, nosotros los que vendemos servicios, la gente mucho se acostumbra, como tú dijiste, a tratar con nosotros, los que estamos de cabeza de despacho. correcto. Me explico, o Claro, sea claro. que de pronto la compañía, si no está el que la dirigía, puede ser que le cambie. También hay casos diferentes, ¿no? Aquí de despachos grandes que han sido heredados, ¿no? Incluso creo que a nivel legal, en el caso de mi papá tuvo un despacho legal y nadie lo agarró, ¿viste? Entonces perdió. Nosotros tuvimos ya esa experiencia, o sea, pero se me hace que no es lo mismo que yo tenga una venta de ropa y que pueda profesionalizar un poco más la alternancia en la sucesión, que sea un servicio. O no sé, ¿verdad? ¿Cuál es tu opinión? Ok, con relación a eso, va a depender mucho en primer lugar, de lo bien ordenado que esté la empresa, porque si la empresa ya ha aplicado el gobierno corporativo y tiene claramente establecido todo lo que es la parte de la propiedad, la parte de lo que es la gestión, y si hay familia, la parte de familia, no se van a enredar los roles. Y el hijo o la hija que no estudió contabilidad, pero que le gustaría desde la junta directiva tener un rol muy activo en el bufete de contabilidad del padre, ¿puede hacerlo o no puede hacerlo? Claro que lo puede hacer, porque todos sabemos de que no es necesario que estudie determinadas profesiones para controlar los ingresos de una manera directa. Si vas a necesitar algún apoyo, vas a necesitar un gerente general que sepa sobre ese tema, ¿verdad? Que sea y que sea leal. Y que, correcto, trust, confianza de nuevo, ¿verdad? Que va a jugar un papel esencial. Entonces, sí se puede manejar, sí. Si usted es el sucesor y su papá es el fundador o su mamá de un bufete que tiene mucho éxito de contabilidad, legal, incluso de temas médicos, de enfermería, etcétera, no es necesario que usted sea de esa profesión. Va a servir que usted sea de esa profesión porque va a poder hablar el mismo lenguaje de sus empleados. Pero si no, y si todo está ordenado, usted desde la junta directiva puede contratar personas
de mucha capacidad, de mucha calidad, que le puedan ayudar a usted a manejar este tipo de organizaciones y ver si de alguna manera sus hijos, o sea, los nietos del fundador, esperar, ¿verdad? Si van a estudiar medicina, si van a estudiar contabilidad y de alguna manera puede darse una sucesión hacia la tercera generación, de primera a tercera generación, como ha sucedido en varios casos, pues. Si en el caso de ustedes, tu papá hubiera mantenido el bufete legal hasta los 75 años, digamos, ¿verdad? Y ya hay un nieto que tiene 25 años, ya se acaba de graduar de ley, perfectamente se puede haber una sucesión de primera a tercera generación, pasando por la segunda generación, pero no siempre es el caso, ¿verdad? O sea, son situaciones bastante particulares. Pero tenemos más respuestas adelante, ¿verdad? Sobre el tema de la filosofía de la sucesión, que yo quisiera hablar sobre ella. En primer lugar, la sucesión, recordar que no es algo aislado. La sucesión es un proceso. Son procesos que tienen fases claras completamente, ¿no? Y la primera fase o la primera intención en la sucesión es que el fundador quiera, que el fundador esté claro, que el fundador esté sensibilizado sobre la importancia de que esa persona no va a vivir toda la vida. Yo no voy a vivir toda la vida. Como yo no voy a vivir toda la vida, yo quiero asegurarme de que ya voy a tener un sucesor. Sea ese sucesor mi hijo, mi hija, sea ese sucesor un trabajador, sea mi nuera, mi yerno, ¿verdad? La nuerada y la yernada, que juegan papeles a veces esenciales dentro de las corporaciones. Entonces, recordar que la sucesión no es que yo hoy digo, estoy cansado. Vení, Leonardo, aquí está el asiento, sentate, ya me voy. Tiene que haber un proceso de entrega. Y ese proceso de entrega, estamos hablando de productos de servicio, estamos hablando de algo que se nos olvidó cuando vos estabas hablando del ejemplo de las personas que a mí me toca, soy la tercera generación y tengo sobre mi hombro, ¿verdad?, que mantener viva esta organización. Ese es un tema esencial, que es lo que hemos visto en las empresas más antiguas, ¿verdad?, que es el legado. Cuando alguien es el heredero de un legado, no solamente de la propiedad, porque tal vez vos nada más sos dueño del 5% de la propiedad, pero tenés 25 otros primos que también son dueños de otro 5%, pero vos sos el heredero del legado. ¿Cómo pasa con las empresas más grandes de este país? ¿Verdad? Todo el mundo cree que don Carlos Pela es el dueño del patrimonio Pela. No, hay todo un grupo Pela, ¿verdad? Y don Carlos es un sucesor, pero es también el que maneje el legado. Es la persona que cuando se sienta lo escuchan los hermanos, ¿verdad? Es el que está detrás del legado principalmente. Ok, segundo, de 3 a 6 años son los que normalmente toma para que un fundador pueda hacer un traslado hacia los sucesores. Recordamos de que hay muchas cosas principalmente intangibles. No estamos hablando de cosas tangibles, no estamos hablando de los edificios, no estamos hablando de las propiedades, no estamos hablando de la escritura. Estamos hablando del saber hacer, del trabajar juntos, de que mi hijo aprenda a tratar a los clientes clave como los hemos tratado con todo respeto y con todo cariño, ¿verdad? Y recordar que la sucesión es un tema crítico, que si no se sabe hacer, va a poner en jaque mate a toda la organización. Pero fíjate algo que a mí pues siempre me ha llamado la atención, es solo percepción. La verdad nunca he visto un dato pues como para decir si es o no es. Correcto. Pero, por ejemplo, ir desde lo básico, pues, ¿cuántas cabezas de familia dejan arreglados sus asuntos en un testamento? Normalmente lo que dejan es un problema, porque no hay testamento y lo que queda es un pleito entre la masa, pues, que va a tratar de heredar, ¿no? Claro, de nuevo, no hay una inducción, y es que por eso son de 3 a 6 años, de nuevo, según lo que nos dicen los papers, las teorías, los estudios, que de acompañamiento de un fundador con sus sucesores, porque no solamente estamos hablando de un sucesor, estamos hablando de que hay un equipo de sucesores, porque los sucesores no es que uno va a hacer todo el trabajo, recordemos de que hay unos que van a estar en la junta directiva, tenés que acompañar a los que van a estar en la junta directiva, cómo actuar como actores claves, como directores claves, como accionistas claves dentro de la Asamblea General de Socios. Asimismo, al que va a ser de gerente general, o sea, enseñarle, guiarlo,
decirle, esto es en inventario, esta es la parte más esencial del trabajo. O sea, si es un bufete, nuestros productos y nuestros servicios es la parte clave, o el marketing es la parte clave. Así vas a atender a tus clientes de esta manera, con respeto, ¿verdad? No, a esto le vas a dar un descuento, a otro no le vas a dar un descuento. O sea, toda esa parte intangible que maneja el fundador con tanto éxito, se la tiene que trasladar con tiempo a esos sucesores. Y por otro lado, es difícil conversarlo en familia. Cuando vos empezás a hablar, papá, ¿qué va a pasar cuando vos ya no estés? Todo el mundo decía, está matando al viejo. Exacto. Ya lo estás matando. Y no necesariamente. Y qué difícil hablar de la muerte de uno también, porque decir, hablemos, papá, ¿qué va a pasar cuando te muras? No sé, siento algo, correcto. Es difícil de hablarlo realmente. Es muy difícil. Gracias, Ana María. ¿Quieres hacerle un comentario, Ana María? Ahí dice, increíble, pero la calidad de vida afectiva de parte de los padres y el comportamiento ético de los padres puede incidir en el deseo de continuar con dicha empresa heredada. Claro, yo sé que una persona saludable, Ana María, y ojalá que tenga muchos deseos de trabajar en su empresa, es siempre bien valorada desde afuera. Todo el mundo dice, tu papá es un roble con 80 años, ¿verdad? Sí. Y mira, tu papá todavía está en esto y todo, sí, pero lo importante es que tu papá, que es ese roble, sepa cuál es su rol en cada etapa de la vida. Porque si tiene 80, 85 años, anda de bastón o con andarivel y está manejando una empresa activísima, donde tenés gerentes generales, gerentes departamentales en cada una de las cabeceras de este país y tenés que estarlas visitando una vez a la semana, por decir un dato, cada 15 días. Tenés que ser una persona saludable, activa, que te muevas, que te sepas mover y todo. Tu papá ya no va a poderlo hacer. Entonces tu papá tiene que tener esa sensibilidad, que aunque sea saludable, etcétera y todo, saber cuál va a ser el rol que va a ocupar dentro de ese andamiaje que tiene la empresa, ¿verdad? Para dar lo mejor de sí, pero no estorbar. Y tal vez en ese momento un gerente general de 30, 35 años, un nieto del señor, un hijo del señor, tal vez sería la persona indicada para manejar ese negocio. En ese caso, Ana María, la sensibilización de ese titular, de ese presidente de esa empresa es clave. Y ahí la importancia, Ana María, de que un experto en el tema de empresas familiares les apoye, les guíe, les aconseje, tanto al titular como a sus hijos, para que todos estén en el lugar donde pueden dar lo más que puedan y no ser estorbo de la empresa. Imagínate vos que esta persona en Andarivel, 90 años, que le toca viajar a todas las sucursales del país, que son 25 y yo no sé cuántas, que tenemos 300 empleados, y lo hace allá y cuando llega, llega cansado, llega a dormirse, no toma las decisiones que haya que tomar, está promoviendo más bien que se tomen decisiones fragmentadas, que no se sigan los protocolos, bueno, y tantas otras cosas más que eso puede llevar, ¿verdad? Entonces, esa persona tiene que estar consciente de sus debilidades y de saber dónde puede dar su mejor papel. Ahora, Ana María, lo más importante es que hay espacio para él y para ella. Y la junta directiva es un lugar espectacular para una persona de 80, 85 años, con su cabeza fresca, con mucha experiencia, donde puede agarrar a los otros directores bajo su ala y enseñarles las experiencias, hacer de la junta directiva una escuela y compartirle su experiencia de qué es lo que él cree o ella lo que él cree que puede hacerse en esa empresa para que seamos más productivos, desarrollar nuevos negocios, con quién podemos hacer nuevos negocios, ¿verdad? Y dejar el día al día, ese penqueo del que se habla, ¿verdad? De esa rueda operativa que tiene que estarla haciendo un gerente general o alguien con toda la leche para hacer crecer la empresa. Por favor, Roque, ¿puedes subir un poco el chat? Había una participación ahí que me gustaría que el doctor la pueda atender. Sube un poco. Ahí está Walter Morales. Saludos, Walter. Los fundadores valoran enormemente las cualidades personales de los sucesores, entre ellas liderazgo, actor político, etcétera, de tal manera que no crea fricción entre los sucesores. Como no, Walter, vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre soft skill y hard skill. Son las habilidades blandas y habilidades duras de los sucesores. Excelente. Claro que excelente. Sí. Ok. Bueno, voy a avanzar un poco más, ¿verdad? Miren, diferentes tipos de sucesión.
La primera es de que se incapacitó el fundador o la persona titular se incapacitó. Y eso nos agarró por sorpresa. ¿Se acuerdan las estadísticas que les mostré la vez pasada? Sí. Las estadísticas decían de que casi el 80% de las empresas familiares en los países desarrollados, ojo, habían tenido problemas para sustituir al titular. Estamos hablando de los países desarrollados, que es donde se han hecho este tipo de estudios, ¿verdad? Imaginémonos en los países en vías de desarrollo como nosotros, ¿verdad? Número 2, la jubilación del titular. Cuando el titular se va a jubilar, y se va a jubilar, pues bien, se va a jubilar con toda la pata, ¿verdad? Y habladito todo. Ese es otro tipo de sucesión. Y ese ojalá que esté dentro del contexto de un protocolo familiar, donde en el protocolo familiar ya el titular dijo, miren, yo a los 65 años me jubilo. Entonces ya todos sabemos que tiene ahorita 60 años, que tiene 5 años, ya tenemos que escoger a 1 o 2 o 3 potenciales sucesores para que esa persona vaya haciendo una escuela y empiece a sentarse con ellos, a enseñarles todo lo que es la empresa, para que 2 años antes o 1 año antes, digamos, no, de estos 3 es Leonardo, ¿verdad? La muerte del titular, que somos de la vida y de la muerte, ¿verdad? Y que definitivamente va a suceder en muchos casos. Lo importante es que estemos preparados, ¿verdad? El problema es cuando aquellos fundadores tienen esos caracteres fuertes, que son la empresa prácticamente. Ellos son la empresa y la empresa son ellos. O sea, vos no puedes separarlos de la empresa. Cuando se mueren, las empresas sufren tremendamente, los clientes sufren tremendamente. Si vos sos ese tipo de titular en tu empresa, ¿ok? Y vos tenés, qué sé yo, vendés $2 millones al año, tenés tu bufete de contabilidad, tu bufete legal, y vendés 2, 3, 5 millones de dólares. Vos sos la persona clave. Cualquier cosa que te pase a vos, le va a pasar a la empresa. Estás en el hospital, estás en la UCI, la empresa va a estar en la UCI también. Hay que recordar eso, ¿verdad? Entonces, si nuestra empresa ha tenido éxito y de alguna manera queremos que siga teniendo éxito, empezar a separarte a vos de la empresa, a diferenciar quién sos vos de tu empresa. Aunque vos tengas ese perfil del que hablaba Ricardo, fuerte, de líder, etcétera, ¿no? Hay que empezarlo a separar de una manera que la empresa vaya cobrando vida. Y recordar que la empresa cobra vida cuando los valores de tu esposa, de tus hijos, empiezan a mezclarse también con los valores del fundador o del emprendedor. La diferencia entre el fundador y el titular, Heriberto, lo vamos a diferenciar, es por el hecho de que a veces el titular puede haber sido ya de segunda generación. Tal vez vos no creaste la empresa, tal vez la creó tu papá, la empresa, ¿verdad? Y tus nietos la van a heredar, entonces no le podemos llamar fundador a alguien de segunda generación, le vamos a llamar sucesor, y para no llamarle sucesor decimos titular, ¿verdad? El titular puede ser el fundador y puede ser también un sucesor de segunda generación para una empresa que ya potencialmente puede tener miembros de tercera generación tocando a la puerta. No sé si la respondí la pregunta. Sí, muchas gracias. Ahí ese saludo caluroso de José Leonardo, dice: licenciado Centeno, mi comentario sobre su brillante exposición. En la práctica, cuando me ha tocado el rol de asesor en una empresa familiar, en algunos casos, no en todo, el fundador no procura rol para los sucesores y si se encuentra voluntad de sucesión en miembros de la familia. Sí, eso es un buen comentario de don José Leonardo Gutiérrez. Fíjese que en el trabajo que nosotros hicimos de atender 100 empresas familiares, mi tesis de doctorado se basa en eso. Yo cuantifiqué cuántas consultorías habíamos hecho porque el que nos buscó fue el sucesor y cuántas consultorías habíamos hecho porque el que nos buscó fue el fundador. En la mayoría de los casos definitivamente era el fundador el que nos buscaba, ¿verdad? En un 67, 70%. Pero habían varios casos interesantes donde quien nos había buscado habían sido los sucesores. Sí, claro, no siempre los fundadores están en la mejor intención de generar a sus sucesores, de suceder la empresa, tal vez por aquellas razones de las que ya hemos mencionado, ¿verdad? A veces creen que contar con buena salud significa que voy a estar toda la vida, y no necesariamente, ¿verdad? Somos de la vida y de la muerte. El COVID nos lo enseñó. Yo creo que el COVID, con el dolor que generó en muchas familias y todo, nos demostró de que
de que nos podemos ir en cuestión de horas, ¿verdad? En cuestión de días. Y eso creo que fue una gran enseñanza para el mundo, no para Nicaragua y Latinoamérica, para el mundo, porque a veces uno estaba tranquilito y de repente te dio COVID y te fuiste 3 días, 2 días, incluso mucha gente saliendo del COVID, ¿verdad? Una bacteria, después de salir del COVID, ya me siento muy bien, dicen, y después de 2, 3 días, bien, se murió Leonardo. Mira. Pedro el Escamoso murió hace poco, hace como 2, 3 semanas en la dicta, ¿no? Un actor famoso. Sí, un actor famoso colombiano y mucha gente atribuye que fue al COVID, o sea, mucho tiempo después. Ok, y aquí está la respuesta a un comentario que nos hacía el presidente de la Junta Directiva acá. El paso del bastón de liderazgo por parte del fundador o del sucesor puede ser recibido por un miembro de la familia o por un no familiar, ¿ok? Cualquiera de los dos, pero acordarse de que aquí vamos a hacer una separación de lo que es la gestión y de lo que es la dirección. Cuando hablamos de la dirección estamos hablando de la propiedad. Ustedes tienen sociedades anónimas, la mayoría de ustedes probablemente, o tal vez están como persona natural registrados, cualquiera de las dos, van a heredarle a sus hijos un patrimonio. Y ese patrimonio es lo que su hijo o su hija va a recibir. Pero es posible que su hijo y su hija lo dirija, pero contrate a alguien para manejar la empresa, que esa es la parte de la gestión, ¿verdad? Recordar que en la gestión es empleado, el que va a estar de gerente de la empresa es un empleado de la empresa, tiene un contrato laboral. En cambio, el dueño de la empresa no necesita un contrato laboral, ¿verdad? Entonces, es su decisión si usted quiere manejar su empresa, que se le ha heredado a su papá, que es el contador clave en este negocio, que tiene un bufete, es decisión suya, una vez que su padre ya no esté y se le haya heredado, si usted lo va a manejar directamente o se va a buscar a alguien para que lo maneje. Bueno, no sé si vale la pena, nos quedan, estamos bien de tiempo. Estamos bien, tenemos 1 hora. Estamos bien, tranquilo. Bárbaro. Ok, yo quiero hablar rapidito. Miren, aquí, ¿se acuerdan que hablamos de esto la vez pasada? Quiero retomar, aquí tenemos 7 roles. Lo pueden ver, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Para los que están viendo esta presentación. Si vemos el número 1, son miembros familiares que no son ni propietarios, o sea, que no están en el círculo azul, ni tampoco están en la empresa, ni tampoco son empleados de la empresa. Aquellos que están en el número 2 son aquellos que son propietarios, pero no son ni empleados de la empresa porque no están en el círculo anaranjado, ni tampoco son miembros de la familia, no son Ilesca, no son Centeno, no son López, no son Ramírez, etcétera. Los números 3 son empleados de la empresa, nada más tienen un contrato laboral, eso es lo que los caracteriza, tienen un contrato laboral, no están vinculados en la empresa por familia, no están relacionados genéticamente con nadie de la familia, ni tampoco tienen titularidad de propiedad a su nombre. Número 4 son propietarios familiares, ¿ok? Son López, que se les dio una acción, pero no trabajan en la empresa. Lo podemos ver, ¿verdad? Número 4. El número 5 es un propietario que llegó a trabajar a la empresa, pero no es familiar. No es Ilesca, no es López, no es Centeno, etc. Un número 6 es un miembro familiar que le dimos un empleo, pero que no tiene propiedad a su nombre. Pueden ser hijos menores, hijos jóvenes, que no los hemos hecho propietarios por X o Y razón, porque queremos esperar a ver cuál va a ser su relación con la empresa, su madurez, su grado de madurez con la empresa, etcétera. Vamos a esperar un poco. Y el número 7 es el que tiene los 3 sombreros, lo que tiene los 3 sombreros. Pero la vez pasada recuerdan que habíamos hablado que estos números son intercambiables, o sea, es posible de que yo esté en el número 1 y pase a ser número 6. Se muevan, son movibles, ¿verdad? Pasé a ser número 6. Empecé a trabajar en la empresa, de repente mis papás me dijeron, bueno, te vamos a dar una acción, te vamos a hacer propietario, pasé a ser número 7. Pero de repente ya no quiero trabajar en la empresa, ahora quiero ir por mi propia empresa y pasé a ser número 4. Sigo manteniendo mi propiedad así en el negocio. ¿Se entendió? Muy importante eso. Varía, pierdo si debo de ser 7. Bueno, cada caso es distinto, ¿verdad? Cada caso. Sí, por ejemplo, ha sucedido casos que yo tengo empresarios familiares que se molestan porque sus hijos que ganan con ellos $1,000, por decir un valor, $1,500, en la calle
ganan más, ganan $3,000, $3,500, $4,000 en la calle, y entonces se le van a trabajar a otro lado, entonces los papás a veces se resienten al inicio, pero después entienden que sus hijos son tremendos gatos, en el buen sentido de la palabra, los formaron muy bien y que pueden conseguir buenos trabajos en la calle, ¿verdad? Entonces no hay que sentirse mal si usted es una de esas personas, ¿verdad? Ok, avanzamos. Me acá. gusta Miren, este modelo, es muy interesante, la verdad, tiene bastante sustancia. es bien versátil, sí. Ahora miren ustedes, el número 4, el número 6, el número 7, ahí tenemos los gerentes propietarios normalmente, tenemos los directores, tenemos los accionistas, ¿verdad? Pero también en el número 6, podemos verlo, ¿verdad? Que no es propietario, ahí tenemos los potenciales sucesores también, ¿verdad? Que no les han dado todavía propiedad. Ok, de esas personas vamos a hablar ahora. Ok, vamos a hablar, sí, del sucedido y del sucesor. Del sucedido es de la persona que llamábamos titular, es el fundador, el sucedido, ¿verdad? Previo a la sucesión hay que entender que el sucedido, que el fundador o el titular tiene que estar totalmente sensibilizado y claro de a lo que se está metiendo. O sea, no es una situación de que va a llamar a un especialista en empresas familiares, le va a decir, mire, yo quiero hacer esto, y después va a decir, no, ya no me interesa. No tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque recordar que el tema de la sucesión es un tema que va a poner en jaque mate a toda su empresa. Va a poner en jaque mate no solamente a los otros miembros de la familia que trabajan ahí, puede ser su esposa o puede ser el esposo en caso de que la esposa empezó el negocio, o puede ser a los hijos, hijas, puede ser a la nuera y la yernada que trabajan en la empresa, pero también a los clientes claves como lo hablamos, a los empleados claves también como lo hemos mencionado en otras oportunidades, pero también a los proveedores claves que juegan un papel esencial en el desarrollo y crecimiento a largo plazo de una empresa. Ok, en segundo lugar, que haya una apertura, que abrace el cambio, ¿verdad? Tiene que abrazar el cambio. El fundador o la persona que va a ser sucedida tiene que estar clara de lo que viene, clara de a lo que me estoy metiendo. Porque no solamente es un proceso caro, hay que pagarle a un consultor, hay que pagarle bien a ese consultor, sino es un proceso que toma tiempo, es un proceso académico, llamémosle. O sea, es que estamos hablando de universidades, que aquí tienen ustedes un comité de doctores, donde escriben y todo, ¿verdad? Es un proceso académico donde la empresa se abre como una escuela, como una escuela de sucesión, como una escuela empresarial donde todos vamos a aprender roles distintos que hasta este momento no los habíamos conocido, Ricardo, como son temas de, ¿verdad? Aprender a ser un sucesor, el fundador, aprender a ser un sucedido, que es difícil ese rol de sucedido, ¿verdad? Porque de repente voy a quedarme en el aire, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahorita. Tiene que comprar el proceso. El sucedido tiene que comprar la metodología, tiene que haber una metodología clara y sabe que tiene que apegarse a esa metodología. O sea, una vez de que el sucedido diga, sí, me parece bien, esto es lo que vamos a hacer, vamos a tomarnos 6 años, vamos a capacitar a los 6 nietos, a los 6 hijos, qué sé yo, lo vamos a meter en esta escuela, vamos a llamar a Leonardo, vamos a reunirnos una vez a la semana, este es el plan de formación que ellos van a tener y todo. Usted tiene que apegarse a esa metodología, no la puede abandonar mañana y decir ya no me interesa, ¿verdad? Otro aspecto importante, tiene que usted acompañar a su sucesor, recordar que usted es la figura clave en este proceso de cambio. Napoleón en su momento cumbre era la persona clave en cualquier proceso de sucesión que se pudo haber dado. Alejandro Magno igual. O sea, todos estos grandes líderes que inspiran a muchos hoy en día eran la persona clave en un momento determinado. Y si hubo sucesores, ellos tenían que acompañar a ese sucesor para que hubiese un proceso feliz y exitoso. Y por último, ese sucedido tiene que prepararse para su vida posterior. O sea, tiene que prepararse para cuando ya no tenga empresa. Ay, yo me estaba preguntando, ¿y cómo me quito la tentación de, si soy el sucedido, cómo me quito la tentación de no estar metiendo mi mano y mi cuchara, como decimos popularmente, ¿verdad? En el negocio. Y en cierto modo restando autoridad al sucesor, al que está a cargo de la empresa. Te va a ayudar muchísimo porque recordemos de que no solamente 2 personas participan de ese proceso, que son el sucedor y el sucesor, participa toda la organización. Toda la organización te lo va a decir a vos también.
¿ok? La organización te va a preparar para que cuando vos te vayas por la puerta grande y que vos ojalá seas el gestor de todo ese proceso de cambio, ¿verdad? Eso de regresar, de que me fui, pero regreso y ahora regreso a tomar otra vez el control, lo único que vas a hacer es lastimar la organización, correr a tu sucesor, ¿verdad? Tu sucesor se va a terminar yendo y vas a lastimar la organización y probablemente después de vos ya no va a haber más nada. Entonces, eso es algo que hay que considerarlo. ¿Ha sucedido? Sí. Eso sería un fracaso en un proceso de sucesión. Es un fracaso. Es un fracaso, Es un sí. fracaso. A menos de que el sucesor que habíamos escogido, pues, se enfermó, se accidentó. Ahí sí yo estoy de acuerdo que el que estaba el sucedido de alguna manera regrese para asegurarse de que vamos a hacer va a prolongar su estadía para asegurar la continuidad del negocio, ¿verdad? Porque él o ella es la persona clave. O sea, si el sucesor se nos enfermó, si el sucesor se nos murió, si el sucesor se incapacitó, la persona que estaba, el titular, ¿verdad? El sucedido en ese momento, es la persona clave para poder agarrar otra vez la batuta y reencauzar el proceso con un nuevo sucesor. Ahora, en el proceso de post-sucesión, usted tiene que identificar nuevos retos, porque ese es un tema también clave, Ricardo. Cuando, imagínate, vos pasaste 40 años levantándote a las 5:30 de la mañana, para a las 6:30 estar en la empresa con un café, dirigiendo, metiéndote en la bodega y todo. Hiciste esos 35, 40 años y de repente, después de 6 años, si no te preparaste para una nueva vida, ¿qué es lo que va a pasar el primer día de tu jubilación real de la empresa? Te vas a deprimir, la tentación va a ser alta de querer llegar al negocio, de decirle a tu hijo, no, sabes que aquí ya, váyanse, yo vuelvo a retomar la rienda, ¿verdad? De regresar al punto anterior, que no tiene ningún sentido. No sé si tenés que tenés que identificar cosas interesantes para vos. Bueno, hay mucha gente que juega golf, hay mucha gente que se dedica a otras actividades lucrativas, muy serias, criar perros de raza, criar caballos de raza, cosas relacionadas con el campo, dedicarse a producir cierto tipo de legumbres, de productos que en Nicaragua no se ha producido hasta este momento, ¿no? Curiosidades, empezar a hacer nuevos negocios, ayudarle en lo que es la junta directiva a los nietos a crear nuevos emprendimientos que en Nicaragua tal vez no existen y tenés toda esa capacidad porque tenés mucha experiencia sobre esos temas, ¿verdad? Pensaría que hay una cabanga empresarial, ese término no se usa, ¿no? Vamos a inventarlo, vas a inventarlo. Una cabanga. Una cabanga empresarial. Las veces, hace años yo estuve de director, tú sabes, en el CETRE, y estuve en el Centro Comercial Managua de gerente, y sentí cabanga cuando me fui de esos dos puestos. Y lo más curioso, ¿verdad?, es que me fui con mi voluntad. O sea, no me fueron, me fui por mi voluntad y aún así me dolía. O sea, hay mucho que hacer. Lo importante es, antes de irte, haber definido a dónde vas y apegarte a esa decisión que has tomado, ¿verdad? Porque eso va a representar también nuevos retos. Por ejemplo, antes de irte, tener claro actividades relacionadas con la salud, qué sé yo, voy a empezar a caminar todas las mañanas 1 hora. Antes me iba a las 5:30, a las 6, perdón, me iba al trabajo. Ahora no, ya estoy jubilado, entonces de 6 a 7 voy a caminar, a las 7 un buen desayuno, tomar clases de cocina, cosas que nunca antes había realizado. O sea, hay gente que tiene esas curiosidades, pues a mí me encanta la cocina, aprender a cocinar platillos que antes no hacía. Si tu esposa y tu pareja está viva, disfrutar de una nueva vida, de una nueva relación que antes no la habíamos desarrollado. Pasear, Viajar, qué cosa más linda. Cuando uno viaja aprende 2 o 3 veces más, ¿verdad? Y asimismo desarrollar nuevos emprendimientos y nuevos negocios, ¿verdad? Apegarse al cambio es otra de las cosas, ahí lo tenemos, y por procurar ser feliz, pero si ser feliz es apegarse al cambio. Apegarse al cambio, pues, ¿verdad? Tengo que apegarme al cambio de que ahora yo soy un jubilado, pero ojo, eso no quiere decir de que ya no voy a tener ninguna relación con la empresa. De nuevo, ese es un error en el que muchos caemos. Me quedo en mi junta directiva, voy a estar como director y ojalá como presidente de mi junta directiva, si yo fui el que creé esta empresa, y mis hijos van a ser directores.
pero ellos van a ser, qué sé yo, el gerente de finanzas, otro gerente de mercadeo, otro gerente general, en el caso que quieran trabajar conmigo. Si ninguno de ellos trabaja conmigo, entonces ellos van a estar como directores en la junta directiva, pero vamos a tener gestores externos nada más. Y lo que nos toca es evaluar a esos gestores externos desde la junta directiva. El hecho de que nuestros hijos no trabajen con nosotros no significa que fracasamos. Ojo con eso. Correcto. Contadores, ¿cómo se llama? Que están aquí escuchándonos, profesionales del tema de la contabilidad. Y no hay que pensar de esa manera, ¿verdad? Perdón, ibas a decir. No, tranquilo, si manejas algún dato sobre lo que es las escisiones o disoluciones de sociedades por no haberse puesto de acuerdo los sucesores, ¿manejas algún dato de eso? No tenemos. No. Mire, hemos encontrado diferentes tipos de circunstancias. La verdad es que después de haber atendido unos 150 procesos a través de consultores algunos o de manera directa, aprendes muchísimo. Ves prácticamente todo lo que había que ver, prácticamente. Ves procesos donde la familia que se sentó para firmar un protocolo familiar decide no seguir juntas. Decidieron ellos, ¿saben qué? Ya no vamos a seguir, pero sí vamos a separarnos por la buena. O sea, para mí es un proceso exitoso. Y es ganar. Es ganar. Ganar. Se van a crear 2 o 3 empresas, ¿verdad? Por otro lado, aquella empresa de que firma su protocolo familiar y salen miembros de la familia y se quedan otros, no significa que también fue malo. Simple y sencillamente aquellos que salieron identificaron que no era lo que querían, pero lo identificaron por la buena, sin sacarse un AK, sin sacarse una pistola. O sea, durante el proceso rico de un año a través de un consultor, entendieron que estarse ahí como director o trabajando en la empresa no era lo suyo. Era como nos ha pasado pues en alguna empresa familiar, qué sé yo, donde había un médico, por poner un ejemplo, que de hecho eso nos pasó. Este médico entendió que su rol no estaba en la empresa, entonces habló con papá y mamá en el contexto de la junta directiva y le dijo, papá, mamá, háganme justicia, esto no es lo mío. Entonces la mamá le dijo, mi amor, mira, sabes, yo tengo el terrenito allá en aquella esquina, pues te lo vamos a dar y te vamos a ayudar a que vos construyas tu clínica. Le construyeron la clínica, le hicieron justicia, ¿verdad? Y el chaval se sintió ganador también, ¿verdad? Entonces todo el mundo ganó al final de cuentas. A diferencia de si no hubiese pasado nada, ¿verdad? Se mueren los titulares, los realitos que dejaron los viejitos, en la tumba lo iban a estar peleando los hijos. Qué locura, ¿verdad? Cuando pudo haber sido diferente la historia. Ok, vamos a ver desde el punto de vista del sucesor. A recordar, acabamos de verlo desde el punto de vista del sucedido, ¿verdad? Que puede ser el fundador, el titular. Ahora desde el punto de vista del sucesor. En primer lugar, el sucesor tiene que tener claro su músculo, su fortaleza, pero también sus debilidades, ¿verdad? Y entender a dónde soy más necesario. Porque si yo voy a mí me han escogido como gerente general, pero yo siento que no tengo las capacidades y todo, ¿qué cosa más difícil es tener un gerente general que no gerencia, pagarle como gerente, pero tener que buscar otra persona en la calle para que haga de gerente, porque este no con otro nombre. Con otro nombre. Entonces, al final de cuentas, tenemos 2 gerentes y eso nos está saliendo carísimo como empresa. Y los directores van a percibir menos dividendos al final de cuentas porque van a tener que pagar 2 gerentes generales en esa empresa. O sea, sí, señor. Pero ¿cómo hago si no soy aceptado? O sea, si ponerle que mi papá me dice, usted va a gerenciar. Encima de eso no tengo la capacidad para gerenciar, pero aparte de eso todavía no soy aceptado en la gerencia, con capacidad o sin capacidad. O sea, no soy aceptado por las demás gerencias que hay dentro de la empresa, asumiendo que son familiares. Es ahí la importancia de que la que entre en los procesos de sucesión es la organización. Cuando la organización entra en un proceso de sucesión de 6 años, por ejemplo, después de 6 años de haber trabajado con todos los gerentes clave, ¿verdad? De haberme visto que yo tengo las capacidades, de habérmelo ganado, ¿verdad? Yo como sucesor, a la hora de que yo llego a ser el titular, el nuevo titular, el nuevo gerente general, yo tengo en mi poder la capacidad para despachar a quien tenga que despachar, pero también para contratar a nuevas personas, ¿verdad? Ahora, esto no significa de que todo el que llegue tiene que correr gente, pues, ¿verdad? Significa de que todo el que llega es sangre nueva. Ojalá que pueda trabajar con lo que hay. Ojalá, eso sería lo ideal.
Pero si no, muchas veces hay algunos empleados claves de la organización que truenan porque no se ajustaron a los nuevos temas en los que la organización se va a meter. Vamos a poner un ejemplo, toda la parte electrónica. Hoy en día nos estamos metiendo en un mundo totalmente electrónico y tal vez algunos contadores, estoy metiendo un ejemplo que yo no sé si es lo correcto o no, están acostumbrados al papel y al lápiz, pues, ¿verdad? Y al lapicero. Y de repente les decimos, no, es que aquí está el software, aquí está la aplicación, tenéis que usar esto. Y la persona, no, es que es reticente, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo tal vez de hace 10 años o de hace 15 años, ¿verdad? Pero la tecnología tiene que abrazarse hoy en día por muchas empresas, porque la tecnología nos va a dar competitividad, nos va a disminuir los gastos, los costos, nos va a permitir ser más conocidos en el caso del e-marketing, ¿verdad? Etcétera. Entonces, a donde soy más necesario, eso es clave. Una más, continuar el tema de la formación. El hecho de que yo entre como sucesor y que, ok, ya estoy manejando la empresa, no significa que ya lo sé todo. Significa también de que voy a seguir con mi proceso de formación, de que voy a seguir capacitándome, de que es posible que tenga que terminar un posgrado. Ojo, que eso muchas veces es algo que se le pide en el protocolo familiar a algunos sucesores, de que si para llegar a ser el gerente general tiene que tener una maestría, o una vez que llegue a ser el gerente general, me comprometí a tomar un MBA, ¿verdad? Y entonces, en cualquier universidad, qué sé yo, y eso es muy importante porque eso le va a dar mucho peso, mucho valor a la organización que yo voy a manejar, ¿verdad? Y por último, pues el tema de la lealtad a la familia, eso es general, eso es esencial. Trust, recordar esa palabra, confianza. La palabra confianza es clave en todas las organizaciones, porque una vez que se pierde, reganarla otra vez tiene un costo altísimo emocional, ¿verdad? Y no queremos pasar. Yo pensaría como dueño de despacho es que es bien pesada la palabra que voy a decir, ¿no? Pero se me lleven mis clientes. O sea, te das cuenta que yo dejé a alguien herenciando y se lleve la clientela. Ese es un riesgo altísimo, que el gerente que llegue se me lleve los clientes de aquí a un año, de aquí a 2 años. Ok, es ahí la importancia con tu comentario, Ricardo, de que el tema del desarrollo de la lealtad de tus colaboradores y de tus empleados es un arte. Desarrollar lealtad entre tus trabajadores es un arte que hay que desarrollarlo con tiempo y ojalá en el contexto de esos procesos de sucesión, donde vos a ese colaborador tuyo, perdón, en ese proceso tenés que hacerla sentir y hacerlo sentir de que sus objetivos personales tiene que desarrollarlo o los va a desarrollar en el contexto de los objetivos de la empresa tuya. Entre más la empresa le quite espacio a ese colaborador que es clave, que es esencial, que juega un papel clave dentro de la organización, entre más le quites espacio, le hagas cortapisas, más afuera se va a sentir. Entre más involucrado lo hagas sentir, le dejes tomar decisiones. Nada más rico en este mundo que la gente aprenda a tomar decisiones dentro de tu organización, que se sienta jefa, que se sienta jefe, que tome decisiones, que aporte, que toda aquella creatividad que iba a hacer en su propio emprendimiento afuera, que lo aplique en tu organización. Qué cosa más linda. No se te ve esa persona. No se te va. No se te va. Y el caso contrario es que se me lleven los proveedores. O sea, se me puede llevar los clientes, pero también se me puede, hace años, hace 20 años, cuando yo estaba en el gobierno, decíamos, se me pirateó un empleado, pues se me llegó alguien que yo capacité, lo especialicé en un tema y de pronto ya no lo tengo porque se me pirateó el empleado y que para mí es un empleado clave. Sí. O sea, se me puede, si fueran bienes, se me puede piratear a los proveedores de los bienes, de la mercancía que estoy vendiendo. Igual, acá puedes tener un personal en auditoría especializado que, digamos, PLD, y de pronto se te lo llevaron. Me explico, se te lo lleva alguien en la transición. Claro, claro. Es bastante común ese tipo de cosas, pero para mí que los titulares de las empresas tienen mecanismos para evitar esto. En primer lugar, recordar, ¿verdad?, que vos tenés que identificar cuáles son aquellos roles clave en tu organización, que son los que te dan de comer. Por ejemplo, los clientes, los clientes más grandes, estoy dando un ejemplo, ¿no?
eso lo voy a atender yo. Ok, lo voy a atender yo, pero después se lo voy a pasar a Leonardo para que Leonardo les dé seguimiento. Pero eso no quiere decir de que Leonardo va a atenderlos todo el tiempo desde ahora en adelante. Hay empresas que hacen actividades como fiestas, 2, 3, 4 veces al año fiestas, y mantienen a esos clientes activos, interesados, parte de una familia. O sea, esa fiesta corporativa de tu empresa, de tu bufete que vos haces 3 o 4 veces al año, tienen a una familia que son tus proveedores, que son tus clientes, etcétera, que vienen a tu fiesta. Yo estoy poniendo el ejemplo de la fiesta. Okay. Puede ser que les hagas regalos. O sea, hay toda una serie de cosas que vos puedes hacer para mantener el interés de tus proveedores y de tus clientes en que vos sos la persona con la que quieren seguir haciendo negocio. Y no necesariamente que caigan en manos de un colaborador deshonesto, ¿verdad? De que se te lo quiera llevar al final de cuentas. Ahora, si se te lo lleva, al final de cuentas es culpa de uno, ¿verdad? Porque uno no supo cuidar y no supo manejar ese capital, esa, ¿cómo le podríamos llamar? Esa cantera de tus clientes, que son los que te daban de comer al final de cuentas, ¿verdad? Entonces hay que preparar toda una estrategia para que tus clientes no se vayan. Pero de nuevo, ¿verdad? Hablamos sobre la lealtad que hay que desarrollarla por parte de tus colaboradores. Ese es un arte que podríamos hablar un poco más adelante sobre eso, ¿verdad? Claro. Sobre el tema de la... Ok, bueno, otros aspectos que se pueden considerar a la hora de desarrollar la asociación es, en segundo lugar, la generación que está al mando. ¿Quién está al mando? ¿Es la primera generación o la segunda generación? Creo que alguien nos había hecho esa pregunta de quién es el titular, ¿verdad? Sí. ¿Es primera o segunda generación, tercera generación? O sea, si es un nieto el que está o es un hijo o hija del propietario, ¿verdad? Recordar que las empresas que ya pasaron por un proceso de sucesión ya tienen todo un proceso de enseñanza que han generado, ¿no? Y es posible que esas empresas estén mejor preparadas para hacer un proceso de sucesión hacia los nietos que alguien que lo va a hacer por primera vez. He ahí la importancia del fundador cuando es primerizo, ¿verdad? Que va a ser la primera sucesión que se va a hacer donde no hay absolutamente nada escrito, ni en la cabeza de nadie. Y el titular ese fundador tiene que inventar su proceso de sucesión para que su sucesor pueda tener éxito. Ok, número de miembros familiares participantes, claro, propietarios legales o emocionales. Aquí hay un concepto interesante del que no hemos hablado antes, ¿verdad? Y es cuántos miembros familiares están participando, ok, si son 2, 3 sucesores versus 10 sucesores, 12. Imagínense un fundador que es abuelo ahora y tiene 12 o 20 nietos, que todos ellos quieren participar de tomar los puestos claves dentro de la organización, y la organización solo tiene 3 puestos claves, 4 puestos claves, 5 puestos claves, ¿verdad? Y vamos a tener un problema muy distinto. Así, usted es un fundador que tiene un hijo nada más o una hija, y esa hija tiene un hijo nada más, entonces son 2 situaciones. Es más fácil. Más fácil. Más sencillo. Aparentemente más sencillo, ¿verdad? Ahora, propietarios legales o emocionales, de nuevo, hay situaciones, ¿se acuerdan cuando estábamos aquí con este gráfico? ¿Ok? En este gráfico, los número 1, los número 6, cuando son miembros de la familia, pero no tienen ninguna titularidad de propiedad todavía su nombre, pero se sienten dueños. O sea, tuve el éxito yo de enseñarle a mis hijos a sentirse dueños de la empresa, a proteger la empresa con las uñas, como que si fuera propia. Tuve éxito en ese aspecto. Entonces, eso es que mis hijos llegaron a ser propietarios emocionales. Eso es muy ánimo importante. de dueño. Exactamente. Ánimo de dueño. Ok. Otro es ánimo de participar en la estructura de gobernanza. Eso es esencial. Ninguna empresa que quiera continuar, si no pasa por el tema de la estructura de gobernanza, no lo va a poder hacer de ninguna manera. O sea, el tema de la implantación de prácticas y estructuras de gobernanza es un tema sine qua non en una empresa que quiera continuar. No hay de otra. O sea, usted quiere que su empresa continúe, implante un proceso de desarrollo de estructuras y gobernanza, estructuras y, ¿cómo se llama? Y prácticas de gobernanza. Estructuras y prácticas de gobernanza tiene que implantarlo. Ahora, juega un poco el tema del tamaño de la empresa y la estructura de la organización. Sí, no es lo mismo hacerlo en un grupo empresarial
que en una empresita, ¿verdad? En una pequeña empresa. También cuando hay presencia de propietarios no familiares, y ojo con esto, hay empresas familiares donde la nuerada y la yernada ya ha tenido experiencia de vincularse y tal vez le fue mal con alguna nuera o algún yerno, se separó ya de mi hijo, de mi hija, y entonces no queremos a las nueras y a los yernos, o sea, por uno que se divorció y si tengo 3 hijos más casados, van a pagar el pato estos 3, ¿verdad? Que tal vez son buenos trabajadores, mis nueras, ¿verdad? Estas 3 nueras, pero por haber tenido una mala experiencia con otro de mis hijos, ya creo que ya no quiero con la nuera y la yernada nada, ¿verdad? Entonces, me gusta esa frase, y la yernada, esa la no la nuera y la había yernada. Sí, con Mauricio Peralta fue el que creó ese. Mauricio trabajó conmigo en el FIC hace años. Sí, Mauricio. Mauricio. Estuvo en la Tomamor, creo. En la Tomamor, sí, Mauricio. Ahí está Leonel, saludos Leonel, ahí hace un comentario Leonel, ¿qué le podemos responder a Leonel? Yo lo voy a leer para los colegas ahí. Todo lo expresado, dice, se me fue Roque, Roque, ayúdame ahí que se me está moviendo el chat. Que en paz descanse, exacto, Byron, que en paz descanse nuestro amigo. El chat se me está moviendo, por favor. Ya vamos, quiero leer el comentario de Leonel, ¿verdad? Desde los Estados Unidos está Leonel. Leonel, saludos, hermano. Creo que está en Miami. Todo lo expresado es excelente, dice, ¿verdad? Pero la realidad es otra. Recordemos que en Nicaragua aproximadamente el 85% de las empresas son pymes y no tienen los recursos económicos para realizar todo lo expresado por el licenciado Centeno. En nuestro país casi no hay corporaciones familiares y la más renombrada hace años fue la corporación Roberto Terán, la cual no dilató ni 2 años después de la muerte de su fundador. Bueno, hay que corregir algo, Leonel. En el caso de Nicaragua, no es el 85% que son las pymes. Las microempresas son el 85%. Las pymes solamente serán un 10, un 12%, ¿verdad? Que son las pequeñas y las medianas empresas. Y las grandes empresas son menos del 1%. Entonces, las pymes es con las que nosotros normalmente trabajamos, porque según la ley 645, ¿cuál es esa ley? Es la ley MIPYME. La ley MIPYME habla de que las empresas que van de 1 a 5 empleados son las microempresas, de 6 a 30 son las pequeñas, de 31 a 100 serían las medianas. Entonces, normalmente empresas que son pequeñas, qué sé yo, llamémosle de 20 empleados para arriba, 25 empleados para arriba, ya son empresas que tienen alguna masa, algún capital interesante, ya pueden contratar de alguna manera algún experto para que les ayude a encontrar esa ruta. Pero sí estoy de acuerdo con usted que en el 85% de las empresas, que serían microempresas principalmente, no van a poder pagar este tipo de servicios, pero no son pymes, son microempresas principalmente. Pero además, si no sé, se me ocurre, a lo mejor fue, ¿verdad? Estoy diciendo una locura. Si son pequeñas, ¿qué tienen que heredar también? Si son muy pequeñas, bueno, tal vez lo que tengo que heredar son deudas o está fuera de lugar el comentario. No, es totalmente de acuerdo. Esa es una manera de pensar donde tanto el sucedido y el sucesor se tienen que poner de acuerdo en cuanto a eso, pues, porque si vos tenés sucesores altamente efectivos, que son sumamente competitivos tus hijos, y pueden encontrar trabajos de $3,000, $4,000 en la calle, y vos les ofreces $1,000, o sea, es una locura, y es una locura que los obligues a quedarse con vos, cuando también es un desarrollo profesional el que tu hijo va a tener en la calle. Pero entonces mejor contratate a alguien y que tu hijo en la junta directiva tiene un rol espectacular que hacer, sí, ¿verdad? Sí. Déjame hacer un par de saludos ahí. Dale, ahí. Saludos, dice, mientras puede tomar agua también. Marta López desde Chinandega, excelente ponencia, gracias doña Marta. Quería saludar a Cándida Murillo, a doña Carmen Sequeira, Huigalpa. Ahí está Manrique también, Manrique es abogado y es contador público. Gracias Manrique por tu comentario. Gracias a todos, la verdad, por acompañarnos, ¿verdad? Y hacerte este evento todo un éxito. Maestro, sus palabras. Sí, siguiendo con el tema de la saludos que nos están poniendo ahí, me gustó la frase que le dijiste a la profesora Heidi ahora, que había una lluvia de felicitaciones. Sí. Igualmente sigue lloviendo.
No le Sí, puedo quitar eso al doctor que está aquí, ya está viendo el sol ahí, pero le están lloviendo las felicitaciones, doctor. Gracias. Gracias, sí. El Cintia, interés que han mostrado todos los participantes sobre el tema, sí. ¿verdad? Cintia dice, este expositor es tan versado en el tema que podríamos pasar escuchando su experiencia todo el día. 100% de acuerdo, 1000% de acuerdo, Cintia. Y yo estaba pensando, le voy a pedir que lleguemos hasta las 6, porque con este hombre uno puede pasar su buen rato. Gracias por ese comentario tan bonito. Alicia dice, súper buenas exposiciones, sobre todo esto de la sucesión. Esperando, Roque, ayúdame que se está moviendo, por favor. Esperando que nuestros hijos puedan desempeñarse en las empresas que hemos creado con mucho esfuerzo y que solo el tiempo ha hecho posible nuestras empresas en marchas. Leonel, de nuevo, dice, muchas gracias, estimado Leonardo. Usted, como siempre, maneja excelente el tema. Mis felicitaciones, abrazo a todos. Byron, igualmente, saludo a todos desde Chinandega. Excelente presentación. Esto es como los artistas. Yo siempre, a mí me gusta el karaoke, aunque no canto bien, ¿oíste? Pero cada vez que me aplauden, hermano, me siento bien. ¿A quién no le gusta, verdad? Rodolfo Delgado dice, es muy ilustrativa esta conferencia, felicidades. Exposición familiar, Noel Cárdenas, siempre nuestro amigo ahí. Quiero irme a tomar un café a Matagalpa con estos amigos, colegas de allá. Calidad de ponencia y al estimado licenciado Leonardo Centeno Canfarena. Saludos, Leonardo, Marvin, Carlos Matute, excelente manejo del tema, Roque, muy educativo. La lluvia, Es bien fregado trabajar en las empresas familiares, así dice un amigo mío vecino. Son muchos los agradecimientos, ¿verdad? Vamos a darle más la palabra a nuestro amigo. Sí, que ya no Porque nos queda poco. Escuchémoslo un poquito más acá de todo lo que trae. Saltamos esto y importante cuando hablamos de la sucesión y de la formación de los sucesores. Okay. Alguien preguntó. Sí, hubo alguien que habló sobre las habilidades, ¿verdad? Y recordar de que hay que diferenciar las habilidades en las que hay que fortalecer al sucesor. Y son las famosas hard skills y soft skills. Son las habilidades blandas y las habilidades duras, tan famosas, ¿verdad? Y recordar que las habilidades blandas normalmente, empecemos con las duras, ¿no? Las duras son temas de conocimiento específico y concreto. En el tema del propietario, ¿qué le urge al propietario conocer? ¿Le interesa? Debe de conocer todo propietario. Pueden verlo acá conmigo. Estrategia empresarial, gobernanza, números tienen que saber, todo lo que es finanza corporativa. Tiene que saber el propietario de tecnología, todo lo que es inteligencia artificial. Hoy en día estamos con el famoso ChatGPT. Tiene que saber de e-marketing y tiene que saber de negociación, porque le va a tocar contratar empleados clave dentro de la organización. Y si no sabe darle seguimiento, va a perder la guía, ¿verdad? Le van a dar vuelta, como decimos. Ok, en el caso de los empleados familiares, tienen que saber de números, finanzas 1 y 2, principalmente si vas a ser gerente general, si vas a ser gerente financiero de la organización. Normalmente los gerentes financieros son miembros familiares, porque tiene que ver mucho con los temas de plata, ¿verdad? Temas de organización, tenés que saber, ¿verdad? Y temas de logística, hoy en día la parte de operaciones y logística es clave, ¿verdad? Y marketing. Ahora, si sos un miembro familiar, el tema de resolución de conflictos es algo en lo que vos tenés que estar bastante versado. Tenés que saber sobre el tema de resolución de conflictos, porque ese es te va a tocar resolver problemas con tus familiares, ¿verdad? Etcétera. Parece que voy a ir a buscar trabajo, pues, parece una hoja de vida, ¿no? Bien completa. Claro. Ahora, habilidades blandas. El tema de inteligencia emocional va a ser clave porque van a haber muchos roces que voy a tener con miembros de la familia, con mis hermanos, con mis primos, en el caso que sea una empresa de segunda generación, ¿verdad? Los titulares, o con mi primo segundo. Entonces, el tema de la inteligencia emocional va a ser clave. Pensamiento crítico, la creatividad, todas las empresas familiares o no se tienen que nutrir hoy en día de aspectos de creatividad si quieren seguir en la palestra. Ahí se habló sobre el tema de liderazgo, ese es un tema, una habilidad blanda, que aunque uno no la tenga de naturaleza, porque el liderazgo en el 30%, según los estudios, han llegado de que si se pudiera hacer una ecuación sobre liderazgo, normalmente la gente adquiere un 30% de habilidades de liderazgo innata, pero el 70% las agarras en la calle.
O sea, el tema de liderazgo depende más de lo que vos hagas en tu experiencia, de lo que vos hagas con tu vida, que a cómo naciste, ¿verdad? De cómo que la genética tuya. La resiliencia, gestión del cambio y la negociación, esos son habilidades blandas que todo sucesor debería de tenerlas claras. Y por último, para terminar, quiero hacerles una propuesta de formación de sucesores de empresas familiares. En primer lugar, aspectos relacionados con la empresa familiar. Tenemos que conocer sobre las empresas familiares, los principales retos de las empresas familiares y saber que la gobernanza es la medicina para una empresa familiar que quiera ordenarse. No hay otra cosa, o sea, no podemos esconder los temas, ¿verdad? Y decir, no, tiene que estudiar más sobre marketing, tiene que estudiar más, no. La gobernanza es la que establece la estructura, la columna vertebral en toda empresa familiar que quiera ordenarse, ¿verdad? Por ahí hay que empezar. En segundo lugar, estrategia empresarial. Ningún miembro de una empresa familiar que quiera hacer un buen rol dentro de su empresa tiene que desconocer el tema de estrategia empresarial, porque la estrategia empresarial define dónde queremos estar en los próximos 5 años o en los próximos 3 años, ¿verdad? Solo la estrategia empresarial. Y si maneja estos procesos de estrategia empresarial, de cómo implantar, cómo desarrollar una planificación estratégica dentro de la organización, estableciendo valores familiares, corporativos, estableciendo la misión de la empresa, la visión, los objetivos por área funcional, objetivos específicos por área funcional, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas son esenciales. También el tema de la negociación y resolución de conflictos. Te va a tocar negociar no solamente con tus miembros familiares, con otros, ¿verdad? Y resolucionar conflictos de la familia, pero también los problemas normales que toda empresa tiene, con proveedores, con compradores, con clientes, etcétera. Las finanzas corporativas de corto y largo plazo, porque en la junta directiva, si no sos empleado en la junta directiva, tenemos que hablar de proyectos, tenemos que hablar de inversión, tenemos que hablar de acciones. O sea, hay empresas donde en los primeros 2 o 3 años nadie está hablando de dividendos, pero sí todos estamos hablando de que tenemos que poner, mira, ahora hay que poner $1,000, mira, ahora hay que poner $2,000. ¿Y cuándo vamos a ver plata? Todavía no vamos a ver plata, ¿verdad? Entonces, saber de que a dónde estoy metiendo mi plata y el valor de mis acciones, eso es muy importante. El e-marketing, tecnologías avanzadas, el tema de liderazgo y habilidades para la vida. Y por último, la innovación y gestión del cambio. Esa es una propuesta que yo le haría a cualquiera de ustedes para que lo consideren a la hora de preparar a sus sucesores. Y bueno, siempre agradecerle, ¿verdad?, a ustedes por haberme considerado para esta presentación del día de mañana, que son 64 años. 64. Ok. Y el día del contador nicaragüense. Espero que me inviten para los 65. Bueno, para mañana ya está invitado. Ya para mañana, en el corto plazo ya, profesor. En el corto plazo.